Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Análisis Feminista. El día de hoy hablaremos precisamente de la pensión alimenticia, cuáles son las dificultades, pero sobre todo cómo las mujeres pueden acceder para garantizar la pensión alimenticia para sus hijas e hijos. Para ello invitamos a la doctora Verónica Aguilar Vázquez. Ella es académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y a Cintia Carmen Castro Aramis, abogada feminista integrante de la Red de Académicas Feministas. Y después hablaremos a propósito del Día Internacional de la Mujer Rural con Nadia Maciel Paulino. Ella es defensora de derechos humanos. ¿Y qué situación están enfrentando las mujeres rurales de nuestro país? Pues desde lo que Nadia Maciel nos va a estar hablando en el episodio de hoy, así que acompáñenos. Hace unos días salió una noticia que fue como quedándose rezagada en medio de la inundación informativa que a veces tenemos y que no nos permite precisamente colocar ciertos temas, pero usted sabe que tanto en CIMAC Noticias como aquí en CIMAC Radio, pues las mujeres son prioridad. Así que esta es una noticia que no podía pasar y que tiene que ver con la pensión alimenticia y la responsabilidad que tienen los hombres con sus niñas y niños, con sus hijas e hijos. El dato que le quiero dar es que solo 3 de cada 10 mujeres que estuvieron casadas en algún momento, que tuvieron hijos, pues reciben pensión tras el divorcio. Yo pondría al revés, solo 3 de cada 10 hombres que se divorcian se comprometen todavía con sus hijas e hijos y asumen la responsabilidad. Los otros 7 se hacen pato. Entonces vamos a hablar de este tema, vamos a hablar qué está pasando, cuáles son las dificultades que están enfrentando las mujeres para que los hombres se hagan cargo pues de esta tarea que tendrían que por supuesto asumir, porque el divorcio no quiere decir que dejaron de ser papás, ¿están de acuerdo? Que dejaron de tener alguna obligación con sus hijas e hijos, no, nada que ver. El divorcio es otra cosa y la responsabilidad está ahí. Pues de esto vamos a estar hablando con la doctora Verónica Aguilar Vázquez. Ella es académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, integrante de la Red Plural de Mujeres en Zacatecas, pero también es integrante de la Red de Docentes Feministas de la Universidad Autónoma de Zacatecas e integrante del Grupo de Acompañamiento a las Mujeres de la Comunidad Universitaria. Doctora Verónica, bienvenida, un gusto tenerla aquí en el programa. Muchas gracias. Ahora sí que pues me siento honrada con esta invitación y sobre todo para tratar este tema que es fundamental, ¿no? Porque es de las cosas que tenemos que ir derribando. Luego, con estos datos alarmantes que nos has dado, que tienen mucha relación con la cultura que tenemos en nuestro país, que todavía sigue predominando pues la cultura patriarcal y machista, ¿no? Donde se invisibiliza el trabajo de las mujeres que aportan en el matrimonio. En este caso, con la pensión alimenticia, digo que si bien podemos reconocerla como ese derecho que tiene una persona a recibir de otra lo necesario para cubrir sus necesidades de subsistencia, que no solamente son comida, sino que también hay que cubrir habitación, vestido, atención médica, esparcimiento, educación. Entonces, con eso se fija esta parte de las pensiones que deberían por lo menos estar fijadas en la necesidad de quien va a recibirla, del acreedor, que no pueda sufragarlas por sí mismo contra la capacidad económica del deudor. Pero en el caso de las mujeres en específico, con este boom, ¿no? de una malentendida igualdad, que se están a veces fijando pensiones por los jueces mitad y mitad, cuando las mujeres no han tenido un ingreso, cuando las mujeres se han dedicado a sus labores domésticas, al cuidado y a la crianza, y el momento de la disolución del vínculo matrimonial, pues el juez dice, pues encárguese
para el papá y el 50% para la mamá, cuando ahí ya vemos un desequilibrio ya de entrada. Ante ese escenario, pues se ha tratado de otorgar lo que se conoce como pagos compensatorios. Claro. Perdón, Verónica, Ujú. déjame sumar a la conversación, que ya la tenemos acá, a Cintia Carmen Castaño Aramis. Ella es abogada feminista, integrante de la red de académicas. Bienvenida, Cintia, ¿cómo estás? Saludarte. Y bueno, ya estaba hablando la doctora, precisamente Verónica, de pues los retos y los obstáculos que se van enfrentando las mujeres en la práctica cotidiana. Cintia, como abogada, ¿qué es lo que han estado encontrando ustedes precisamente en este sentido? Hola Lucía, mucho gusto. Estoy aquí muy emocionada de compartir espacio con Verónica, que es una mujer que conoce bastante de estos temas, y complacida de que nos escuche tu auditorio. Mira, la verdad es que los desafíos son muchos y son muy amplios. En el Estado de México, de donde es tu servidora, tenemos muchas cuestiones, sobre todo de que muchas de las mujeres desconocen que pueden tramitar una pensión compensatoria, ¿no? Empezamos con esa situación. Si primero la idea de la violencia está sumamente invisibilizada, en el tema de las pensiones compensatorias, la mayoría de las mujeres no saben siquiera que pueden solicitarla. ¿Qué es una pensión compensatoria? Porque a lo mejor quienes nos están escuchando pues no saben exactamente qué es eso, porque todo el mundo se habla de la pensión alimenticia, es decir, para hijas e hijos. No sé si están hablando de lo mismo. No, y qué bueno que haces la acotación, Lucía. En el caso de la pensión compensatoria, específicamente, es aquella pensión a la cual las mujeres deben tener acceso porque se dedicaron netamente a labores de cuidado en el hogar. Y no, cuando hablo de netamente, no quiere decir que no hayan generado o tenido un trabajo externo remunerado, sino más bien que hayan compaginado incluso ambas cuestiones, pero que de esta manera, como tú lo sabes, mayoritariamente en los hogares, pues somos las mujeres quienes llevamos la labor de cuidados en el hogar, ¿no? Cuidados de hijas e hijos, cuidados de personas adultas mayores, cuidados incluso del cónyuge, de la pareja. O sea, tenemos aquí una situación muy complicada y esta pensión se tramita justamente para retribuir esos desequilibrios económicos que hay entre hombres y mujeres basados pues en estas desigualdades estructurales que tenemos, donde de acuerdo a roles de género, pues las mujeres, a pesar de que hemos avanzado, nos siguen ubicando en el espacio doméstico y a los hombres en el espacio público. Esto impide de alguna manera que aunque yo trabaje, no me desenvuelva de la misma manera que un hombre, porque de alguna forma estoy compaginando tanto el trabajo remunerado como el trabajo no remunerado que hacemos en casa. Y que ya la encuesta de cuidados nos ha demostrado muchísimo estas desigualdades. Doctora Verónica, usted en su primera intervención estaba comentando precisamente estas condiciones de desigualdad y este igualitarismo malentendido por parte de los jueces que quieren, sí, mita, y con eso ya logramos precisamente, supuestamente, la igualdad, pero no contempla estas diferencias de género que se reflejan. Y quisiera recuperar esa idea que usted va colocando en su primera intervención, porque en el caso de la pensión, cuando hablamos de hijas e hijos, ahí me parece que hay esta condición que usted estaba señalando, donde creen que las mujeres están en las mismas condiciones salariales, económicas, financieras que los hombres, y generan una sobrecarga para las mujeres en este sentido. Doctora Verónica, ¿usted qué ha encontrado en sus investigaciones? Sí, fíjate que más es en el seguimiento que hacemos de apoyo a mujeres, que es otro dato, además de que la gran mayoría de disoluciones de vínculos, de disolución del vínculo matrimonial están íntimamente ligadas a violencia familiar. Y entonces en estos procesos lo que hemos encontrado es esa parte, que al momento de emitir una resolución con la custodia, guarda y custodia y la pensión alimenticia, se fija ese 50-50 como si las mujeres tuvieran ingresos, y aún así, aunque los tuvieran, ya lo comentó ahorita Cintia, pues aún está ese
brecha muy marcada de desigualdad, ¿no? Con la crianza y el cuidado. Además, yo agregaría aquí, con esta parte de lo que hablábamos de la pensión compensatoria, de los pagos compensatorios, que también tienen acceso las mujeres que tienen una relación extramarital, no solamente la esposa, sino aquellas otras mujeres que también tienen hijos con ese mismo hombre y que no es una relación conocida o formalizada, bien entregar un trabajo, crianza, cuidado y demás, y que también podrían acceder a esa pensión compensatoria. Esa es otra parte de la que hace falta que los jueces integren en su perspectiva de género en la solución de los problemas. Y antes de que me interrumpas, Lucía, digo, aquí en mi estado hay el registro de deudores alimentarios donde tienen la sentencia, pero son morosos en su cumplimiento. Y esa es una problemática muy sentida que se vive en esta entidad, porque no tenemos el dato concreto de cuántos están incumpliendo, y eso se vuelve relevante cuando estamos exigiendo la aplicación de la ley 3 de 3, pero no tenemos esa cifra de qué deudores están siendo incumplidos o son morosos. Es todo una maraña que se nos va haciendo ahí gigantesca. Que tendría que estar integrado. Entonces, a ver si entiendo bien, Cintia, tú puedes empezar el trámite de divorcio, alegar la pensión alimenticia y también la pensión compensatoria, es decir, no son excluyentes. Es correcto, Lucía, no es excluyente la una de la otra. Habrá que entender que el tema de la pensión alimenticia, como bien lo comentaba Verónica, pues tiene que ver con toda esta situación de, pues de alguna manera garantizar no solamente el tema de alimentos, vivienda, recreación, educación y bastantes cuestiones, pero en el caso de la pensión compensatoria tenemos que considerarla una retribución por todo aquel trabajo no remunerado que hicimos en el hogar y que de alguna manera, pues no, todas y todos sabemos que no es reconocido, ¿no? Incluso, y que produce a nivel económico, pues bastante. Entonces, de alguna forma, el que esta figura jurídica se crea es para reconocer esta situación de desigualdad en que vivimos hombres y mujeres, y que relacionado con estos roles y estereotipos de género, pues de alguna forma apenas nos está permitiendo avanzar en la brecha de desigualdad, ¿no? ¿Y cómo vamos a lograr, pues de alguna forma, que este trabajo se reconozca? Pues a partir de esta retribución económica en aras de reconocer el trabajo doméstico realizado, y que en su momento pues pareciera que no es importante, ¿no? Todavía lo vemos y ni siquiera lo consideramos en muchos lugares trabajo, cuando realmente pues es algo muy complicado de realizar. Las labores de crianza y de cuidado son temas sumamente complicados y que tendríamos que estar pues de alguna manera reconstruyendo, deconstruyendo, para que podamos caminar de manera igualitaria hombres y mujeres, ¿no? Porque no es un trabajo específico de las mujeres. Estamos hablando actualmente de nuevas masculinidades, que yo más bien les llamaría masculinidades alternativas, porque nuevas no son, siempre han existido, pero tenemos que reconocerlas. Y dentro de estas masculinidades alternativas está la paternidad ejercida realmente por los hombres, que es algo que no pasa comúnmente, y que tenemos que empezar a transitar pues de alguna forma hacia ese lugar, hacia ese espacio. Esto que decía Cintia y lo que tú estabas comentando sobre la morosidad del cumplimiento de una responsabilidad, de un deber de los padres de hijas e hijos, el Frente Nacional, quiero compartir con ustedes y la audiencia este dato, el Frente Nacional contra Deudores Alimentarios revela que 83% de los padres ausentes dejan de cumplir con su obligación entre los 0 y 3 años de vida de sus hijas e hijos, es decir, en la etapa más vulnerable de la infancia. Hay una forma de llamar a que se cumpla, es decir, yo tengo una pensión, se registra ante el juzgado, pero el señor no cumple. ¿Qué tengo que hacer? Sí, gracias. Pues sí hay ya ahora las modificaciones a la ley nos permiten que se solicite la ejecución de esta resolución, y ya se puede llevar a cabo con penas punitivas de prisión. Recientemente también se han
aprobado, ya que incluso se intervengan sus afores, digo que es se detecten estas compras en línea para conciertos y demás, ¿no? Porque si tienen para pagar eso, pues entonces no habría una justificación para que no puedan pagar sus pensiones alimenticias. En un primer momento estaba la discusión de que si la pena punitiva de prisión sería efectiva, porque pues al estar en prisión ya no pagarían. Pero entre esa combinación de la pena punitiva y la aplicación de la ley 3 de 3, a muchos deudores alimentistas que tienen capacidad económica, pues les pega, ¿no? Y entonces se ven obligados a cumplir, porque no podemos perder de vista que la desobligación o el incumplimiento, ¿no? Como un castigo a la madre que decide separarse, ¿no? O al perder el control sobre esos integrantes de la familia que eran de su pertenencia, que eran parte de su propiedad. Entonces, eso es lo que hay realmente de trasfondo detrás del incumplimiento. Y yo agregaría aquí otro dato que no tenemos, digo, porque si bien está este registro o este dato documentado de deudores morosos, no tenemos la cuantía de esas pensiones alimenticias. De la cantidad que es. Exacto, porque acá en mi estado, en la ley, hay una cláusula que dice que se debe de comprobar los gastos, pero tenemos pensiones que son de 100 pesos semanales, de 200 pesos por quincena, entonces todavía agrégale a que esas mujeres tienen que comprobar, o sea, en qué van a ir a gastar 200 pesos, donde les puedan dar una factura, un comprobante, ¿no? Cuando están viendo de qué manera pueden ahorrar o estirar eso poco para alimentar a sus hijos y que se va en eso, solamente en una alimentación muy elemental y muy básica. Todas estas vías por las cuales podemos ir, no sé si la palabra es vigilando, pero sí supervisando, que aun cuando el deudor alimenticio o alimentario, tú me dirás cuál es el término correcto, diga que no tiene dinero, ¿verdad? Podemos hacer rastreo de sus cuentas bancarias, es decir, del uso de la tarjeta, etcétera. También el Afore. Hay otra forma también de garantizar la pensión. Te pregunto, por ejemplo, el embargo de algunas propiedades o cosas por el estilo. Sí, a ver, aquí me gustaría plantear una cosa muy importante, Lucía. En el caso del Estado de México, que es la entidad donde yo radico, tenemos dos vías para solicitar este pago, ¿no? Por una parte tenemos la vía familiar, que es a través de un incidente donde vamos a solicitar justamente ese pago, y de ahí deriva lo que tú comentas, Lucía. Una vez que nosotros lo solicitamos, el juzgado tendrá que autorizarnos la vía más idónea para que pague la persona, ya sea a través de una garantía, de un embargo, de alguna situación que pueda de alguna manera pues garantizar sobre todo el interés superior de las infancias, o en su caso pues de las mujeres, ¿no? Que tienen acceso a este tipo de retribuciones económicas que por derecho le competen, como ya lo vimos y como incluso en el propio corte nos explicaban. La pensión alimenticia en sí es un derecho. Y por otro lado tenemos la parte de hacerlo por la vía penal. En la vía penal lo que tenemos es un delito que se llama incumplimiento de obligaciones, y a partir de este delito también podemos llegar a una sanción, como ya lo comentaba Vero, respecto incluso a una pena privativa de libertad. Aquí es muy importante hacer alusión de que una no implica que no puedas ejecutar la otra, puedes hacer ambas a la vez para que de alguna manera pues también estas personas deudoras alimentarias sepan que no pueden escapar a su obligación de cumplir con este derecho que tienen mujeres, niñas, adolescentes, personas adultas mayores o personas con discapacidad, ¿no? Entonces, en este rubro me gustaría también decirte que el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que así se llama, pues de alguna manera también nos permite limitar el acceso a un trabajo, como ya lo comentaba Vero, sobre todo en la administración pública. Es un requisito indispensable para el ingreso actualmente a la administración pública que no tengan pues ningún adeudo alimentario, y también para el ejercicio del derecho a ser votado o votada es necesario que tengamos esta salvedad de que sí estamos cumpliendo, ¿no? Porque en caso contrario tampoco podríamos participar en una elección popular. Entonces me parece que los mecanismos existen, pero hace falta difundir, hace falta que como hoy que estamos en este espacio, las mujeres puedan escucharnos y puedan saber que sí hay forma de que podamos lograr que estas personas pues realmente
sigan, pues de alguna forma, más bien que no sigan evadiendo su responsabilidad, porque me parece que justificaciones hay bastantes, pero también tenemos que hacer uso de los mecanismos existentes para que vean que sí hay una repercusión por esta cuestión que no están cumpliendo. Doctora Verónica, quería hacerle una pregunta en términos de la ley es distinta en cada entidad federativa, es un poco por lo que decía Cintia, aquí en el Estado de México hay 2 vías, no sé, usted ha hecho referencia a Zacatecas, es decir, dependiendo de la entidad federativa, los requisitos o las vías para poder acceder al derecho de la pensión, ¿es distinto? Sí hay algunas ligeras diferencias en la ley. Cada estado, que ese es también un problema que tenemos en México, de poder homologar ahora sí que los procedimientos. Pero en realidad van más o menos en el mismo sentido. Serían como detalles la de las diferencias. Digo, porque si está igual estas 2 vías, por la vía, acá en Zacatecas tenemos Código Familiar y Código Civil. Entonces la vía sería a través de un procedimiento en el juzgado familiar, con esta parte que mencionaba Cintia, y a través de un procedimiento penal por el incumplimiento. O sea, más o menos en el procedimiento sería lo mismo. ¿Qué sería como estos detalles de diferencia? Justo la comprobación de los gastos, que acá en Zacatecas es uno de los elementos de diferencia a otros estados, que hay que comprobar lo que se gasta, ¿no? Que se entrega en la pensión alimenticia. Y yo ahí me gustaría agregar esta parte de que por qué se llega a estos procesos tanto punitivos para hacer cumplir, porque sí hay ocultamiento de ingresos por parte de los deudores alimentistas. Sí hay incluso esta complicidad de las propias autoridades, ¿no? Hasta para manipular los tipos de contratación con este objetivo de reducir el ingreso para el descuento del pago de pensión. Comento un ejemplo, ¿no? De una persona trabajadora aquí en mi institución, donde solicita, ahora sí que en complicidad con las autoridades, que se le modifique su carga de tiempo completo a 10 horas de base y lo demás como horas de confianza o de contratación por honorarios, para que como él ante el juzgado lleva el descuento de su pensión por su base como trabajador, entonces el descuento solamente se le hará por esas 10 horas. Al manipular su carga de trabajo de esa manera. Entonces, esto es más común de lo que pudiéramos pensar. Aparte de que exigen la comprobación de los gastos y no tienen, en su gran mayoría, este vínculo, ¿no? De crianza y cuidado con sus hijas e hijos, pero además, muchos de ellos, en los días que les toca la convivencia, se los llevan a la abuela o se los llevan a la tía. Y algo que también es destacable en esto es que dentro de estos datos que nos da INEGI de estos divorcios que cuentan con la custodia y con la patria potestad compartida, pues resulta que también lo ejercen como castigo y no autorizan las salidas o los viajes con las madres, y este es un dato que estamos apenas en seguimiento de poder tener cuántos juicios se llevan ante el juzgado familiar solicitando el permiso en sustitución del padre que no quiere firmar la autorización, ¿no? Para que su hijo o su hija viaje con la madre. Entonces todavía tenemos ahí una estructura que va sobre el perjuicio directo de las madres. De ahí la violencia vicaria que ahora se ha hecho tan evidente gracias a estas mujeres que han mostrado cómo, ya lo decía la doctora Verónica, ¿no? Muchos de los divorcios son producto de la violencia que se ejercía y cómo se va extendiendo aun cuando se rompa el vínculo, digamos, legal. Y en ese sentido, Cintia, yo te pregunto, ¿solo las mujeres casadas pueden acceder a la pensión o si estaban en unión libre o en concubinato, es decir, si nunca se casaron, pero tuvieron o nunca vivieron juntos, pero tuvieron hijas e hijos, estos derechos también son, digamos, para ellas? ¿Cómo está el tema y son los mismos requisitos o hay otros? Sí, también pueden acceder recordemos que hay 2 tipos de relaciones, de hecho y de derecho.
De derecho, pues específicamente el matrimonio. De hecho, pues tenemos lo que tú bien refieres, el concubinato. Aquí en el Estado de México se puede acceder en cualquiera de las dos situaciones, y los requisitos pues son exactamente los mismos, ¿no? En el caso del concubinato únicamente es acreditar el concubinato. Tenemos un procedimiento especial para la acreditación del concubinato, pero en realidad es lo mismo. Y únicamente puntualizando lo que comentaba la doctora Vero, informarles que pues sí, evidentemente ahorita hay una discrepancia entre legislación entre una entidad federativa y otra, pero afortunadamente desde el 2023 ya se entró en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que va a permitir de alguna manera homologar y armonizar a nivel nacional pues todos estos procedimientos. Estamos en manera sincrónica para ir de alguna manera ya que entre en vigor en todas las entidades, pero esperamos que a más tardar el próximo año ya pueda quedar homologado en toda la República Mexicana. Creo que aquí también valdría la pena pues acotar, como lo decía la doctora Vero, que es importante que sepamos que pues todo esto surge de la violencia estructural que vivimos las mujeres históricamente, ¿no? O sea, los hombres siguen agraviando, como bien lo comentabas, incluso en un tema de violencia vicaria, que afortunadamente ya está reconocida en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como violencia ejercida por interpósita persona respecto a estas situaciones, ¿no? Pero creo que ahí nos queda todavía un vacío legal que tendría que ver con que lo pongamos literalmente, a lo mejor en un código penal, que de alguna manera sí reconozca este tipo penal, porque me parece que únicamente el enunciamiento pues nos deja cortas a esta situación que hemos venido trabajando, y que vemos que esta falta de pago en las pensiones alimenticias pues tiene que ver con un tipo de violencia tanto económica que repercute a su vez en la violencia patrimonial. Claro. Entonces tenemos que empezar a trabajar y a legislar, creo que desde este punto de vista y con enfoque de género y derechos humanos. Ya lo decía la doctora Verónica, ¿no? ¿Cómo hay trampas, déjenme ponerlo así, que hacen los padres para evitar pagar una pensión que integre todo el ingreso que reciben, ¿no? Ya sea que ocultan el monto de lo que ganan, este ejemplo que ella nos colocaba de cómo pueden cambiar para que entonces su ingreso sea menor, digamos formalmente, aunque su ingreso real es mayor, ellos manipulan digamos, de la mano de su patrón, de la mano de quien les contrata para que parezca que ganan menos. Y luego como dentro de los juzgados hay pues todas estas complicidades patriarcales, es decir, estas complicidades desde una lógica masculina de buscar proteger al deudor o al papá en lugar de pensar en la niñez, ¿no? ¿Qué necesitan y qué hay que darle? Y cuando uno escucha esto, Cintia, Verónica, pensamos en las mujeres comunes que a lo mejor no conocen la ley, que no tienen dinero para pagar una abogada, que llegan al juzgado porque ya se están divorciando y porque el señor sí tiene dinero y porque el señor sí tiene abogado, y tú llegas pues como un poco desprevenida y no sabes qué habría que fijar, o sea, que las mujeres tendrían que estar alertas al momento de empezar este litigio del divorcio. Muchas veces te dicen, bueno, primero se divorcian y luego vemos la pensión. No, primero vamos a hacer tal cosa y luego tal cosa. Y ellas realmente no saben si eso es correcto o no. ¿Qué tendríamos que decirles, sugerirles a las mujeres para que no lleguen tan desprotegidas frente a un juzgador? Cintia. Creo que lo primordial, Lucia, es que sepan que tienen que tramitar todo a la par. O sea, la verdad es que creo que es sumamente importante que si tramitamos el divorcio a la par se tramite la pensión alimenticia, que no lo dejemos después, porque al final del día en un solo juicio podemos resolver absolutamente todo. Les sugiero yo en mi caso que se acerquen a las instituciones. Sé que hay muchas carencias, sé que hay servidores públicos y servidoras públicas poco sensibilizados, pero por lo menos para que haya una orientación. Hay instituciones que pueden darles asesoría jurídica gratuita, patrocinio, como lo es en el caso del Estado de México, la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, los institutos municipales de la mujer también están para eso, o los institutos de la Defensoría Pública, porque me parece que es importante que ellas conozcan, que por lo menos sepan, como tú bien lo refieres,
qué es lo que se tiene que hacer y a partir de ello pues puedan tomar una decisión informada. Entiendo perfectamente que salir de una situación de violencia es sumamente complicado, pero si no empezamos a trabajarlo desde un primer momento, desafortunadamente pues las leyes todavía no alcanzan a concebir esta diferenciación estructural que tenemos y pues la situación en la que se encuentran y de alguna manera limitan los derechos a los que pueden acceder por no hacerlos de manera correcta. Les invito a que se informen, les invito a que de alguna manera pues tengan confianza, que puedan llamar a las líneas sin violencia. En el Estado de México tenemos una línea sin violencia que opera 24 horas al día, los 365 días del año, justamente donde les pueden dar esta orientación. Y les sugiero pues de alguna forma que podamos ir trabajando poco a poco porque sabemos que no es sencillo. O sea, al final del día a veces normalizamos violencias, no las reconocemos, pero tenemos que transitar hacia allá, tenemos que empezar a informarnos. Yo les sugeriría esto, muy puntual, que a la par que tramitemos divorcio pidamos la pensión para las hijas e hijos, pero también la pensión compensatoria, porque me parece que es válido que el trabajo de cuidados y de crianza se tenga que reconocer y me parece que es lo que tendríamos que abogar todas y todos quienes nos dedicamos pues de alguna manera a la postulación al derecho, ¿no? Empezar a verlo con ojos de perspectiva de género y empezar a ver que a partir de estas diferencias pues tenemos que informarles de manera diferenciada cuáles son sus derechos. Doctora Verónica, ya que lo dice Cintia, esto tendría que ser parte, y le pregunto a usted, este tipo de situaciones de la pensión alimenticia, de la pensión compensatoria, tendrían que ser parte de lo que hoy se llama Sistema Nacional de Cuidados, porque pareciera ser que solo se preocupan por dónde van a cuidar, comillas, al niño, a la niña, pero esto es parte de las tareas, ¿no le parece? Sí, incluso más allá, que bien se debe de tomar en todo este proceso que mencionaba ahorita Cintia. Yo añadiría ahí además un dato importante que nosotras hemos advertido, que a las mujeres no les dé miedo cuando van a denunciar, hablar que vivieron violencia. Digo, porque a veces ellas solamente expresan esta parte, no es que solamente quiero divorciarme y ya que esto se tranquilice y recuperar mi tranquilidad, pero en realidad detrás hay mucha violencia y eso abona incluso a que el lugar se la den de manera integral y completa. Digo, creo que ese es un dato también importante que las mujeres deben considerar en su proceso. Y en cuanto a esto del sistema de cuidados, debe ir más allá, porque vas a generar todo un plan de política pública. Digo, el hecho de que las mujeres estén siendo cuidadoras también pone en riesgo de que no puedan acceder a un trabajo en la formalidad. Claro. Digo, porque al no haber una política pública, el hecho de estar cuidando hijos, hijas, enfermos, personas con discapacidad, les ha costado el trabajo, porque no existe esa política. Pero sí debe ser considerado en este proceso de disolución de vínculo y de pensiones alimentarias y de pagos compensatorios. Sin duda, digo, más allá del miedo, cuesta mucho trabajo reconocer las violencias que hemos vivido las mujeres. Yo creo que ahí lo importante es que ellas cuenten con un apoyo psicoemocional, que cuenten con este respaldo que necesitan para poder afrontar pues este tipo de retos que sin duda no son sencillos. Así que bueno, pues es mucho más allá de solo fijar un monto, como ustedes lo han señalado en términos de la pensión. Doctora Verónica Aguilar Vázquez, Cintia Carmen Castaño Aramiz, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras y seguramente seguiremos hablando en otro momento de estos y otros temas. Gracias a las dos. Saludos a tu audiencia y gracias por la invitación. Saludos a tu audiencia y muchísimas gracias de verdad por estar impulsando estos temas. Creo que es de suma importancia. Totalmente de acuerdo, Cintia. Y en días pasados, 15 de octubre, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Esta es una fecha que desde 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó para reconocer el papel de las mujeres en términos de seguridad alimentaria, de producción agrícola y del desarrollo de sus comunidades. Y para hablar de este tema, pues hemos invitado a Nadia Maciel Paulino. Ella es defensora de derechos humanos. Buenos días, Nadia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar. ¿Cómo podríamos decir que están las mujeres
rurales, ¿qué situación se encuentran en el país? Lamentablemente en las mujeres rurales, principalmente en la zona sur-suroeste de México, están viviendo situaciones que se están enfrentando a cuestiones climatológicas, cambios del clima, huracanes, lluvias, inundaciones. Y esto afecta no solamente a sus casas y en el plano emocional, sino también en el tema de la cosecha, ya que muchas de las mujeres sobreviven y producen sus propios alimentos, pero además esos alimentos los llevan a las ciudades para que puedan obtener recursos económicos. Entonces, al venir este tipo de situaciones, las inundaciones o el viento extremo, termina con las cosechas o lugares donde antes no nevaba y de pronto cae nieve y también esto daña las cosechas. Entonces ellas se están enfrentando a no solamente esta pérdida de la infraestructura, a esta pérdida de la salud mental, sino que también se enfrentan a la pérdida de sus cosechas y por lo tanto esto se ve afectado en la economía para ellas y para sus familias. A ver, ahora que tocas el tema del cambio climático, pues lo tenemos aquí, ¿no? Estamos viendo pues lo terrible que fueron estas lluvias en estas entidades, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, etcétera, Guerrero, por supuesto, ¿no? Que son una tragedia y que normalmente, y vemos en las noticias y vemos también lo que declara la presidenta y su gabinete, estamos hablando de viviendas, poco se habla de las cosechas, poco se habla de los animales de corral, es decir, las gallinas, los cerdos, que son parte de la vida de las mujeres rurales, y poco se habla de ellas también en este tipo de tragedias. Ellas quedan invisibilizadas, sin, digamos, alternativas de cómo recuperar lo que tendrían que tener. Claro, y para ellas es muy frustrante, sobre todo para las que son jefas de familia, es decir, para las que son el único sostén de la familia y tienen a su cargo hijas, hijos, hijes, pero además a mamá, papá o alguien más al cuidado. Se enfrentan a otro tipo de situaciones que a lo mejor otras mujeres en otros contextos no las vivirían, porque en algunos lugares también se ve afectada el agua potable. Entonces, como ellas tienen que trasladarse a lugares mucho más lejanos, poniéndose en riesgo su vida, su integridad, para poder tener este elemento básico para la sobrevivencia de ellas y de sus familias. Entonces, muy poco se habla también de esta relación que se da de las mujeres con sus cosechas, con sus plantas, con sus animales, como tú lo habías dicho, porque hay un vínculo emocional. O sea, más allá de la pérdida económica, también hay una pérdida emocional, porque a lo mejor a los animales se les pone nombre, que para alguien en la ciudad pudiera ser a lo mejor, pues, no lógico, pero dentro de las comunidades, las mujeres rurales, para nombrar a sus animales, les ponen nombre, a sus plantas les hablan, van todos los días para tener una mejor cosecha. Hay una interrelación entre las mujeres y la madre tierra, pero también con las plantas, los animales, y entonces cuando esta relación se rompe de manera tan abrupta, pues obviamente hay una violencia en contra de esas mujeres que se reafirman, y estas necesidades y estas problemáticas también se acentúan en estos contextos de emergencias que, como bien ya lo ha dicho la Organización de Naciones Unidas, que estas problemáticas se encrudecen mucho más en las mujeres, pero si nos vamos a las mujeres rurales, pues ellas se enfrentan todavía a otras problemáticas mucho más complicadas, porque no tienen acceso a la comunicación, porque es difícil que llegue la ayuda hasta las comunidades más retiradas, donde hay localidades muy pequeñas de 3-5 casas, porque tienen que trasladarse a varias horas de camino para llegar a un servicio de salud, y muchas situaciones que no han cambiado, y que entiendo que el gobierno está haciendo muchas mejoras en el tema de las mujeres y sobre todo en el tema legislativo. Sin embargo, hay mucha brecha que recorrer aún. Hay un dato importante, mi querida Nadia, sin duda el hecho de nombrarlas, de incluso colocar la figura
en el caso concreto de el año de la mujer indígena, muchas de las mujeres rurales pueden ser indígenas, no todas, pero muchas pueden serlo. Esta parte simbólica de reconocimiento sin duda es importante, ¿no? Poderlas mirar, pero no es lo único. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como su sigla SEDATU, menos de 3 de cada 10 personas titulares de derechos agrarios son mujeres, y solo 1 de cada 4 cuenta con documentos que la acrediten en términos de tenencia de la tierra, a pesar de que son responsables del 50% de la producción de alimentos en este país. Esas son las desigualdades estructurales que viven las mujeres rurales y que yo te pregunto, Nadia, si hoy están siendo atendidas con una política que se dirija a cerrar estas desigualdades. Hay reformas que benefician los derechos jurídicos de las mujeres para la tenencia de la tierra. Sin embargo, en la realidad, en las comunidades, sobre todo, es muy complicado, por ejemplo, que una mujer acceda a las reuniones o a las asambleas, y de entrada, pues ahí hay una barrera muy grande para poder tener acceso a la tierra, porque para acceder a las asambleas o a las reuniones muchas veces se les considera que solo pueden ir las personas que tienen un documento que acredite que son poseedoras de un terreno o de una parcela en particular. Entonces, ellas de entrada no. La otra cosa a la que se enfrentan muchas mujeres en las comunidades, en la realidad de la zona rural, es que si una mujer y un hombre están unidos, ya sea por juntarse o casarse, y el hombre muere, muchas veces lo que hace la comunidad es convocar a una asamblea, y la asamblea decide que la tierra no sea para la mujer, que sea para otra persona o para un bien común de la comunidad, pero despojan a la mujer y a las hijas y a los hijos de esa mujer de su tierra. Esa es una. La otra, cuando los hombres emigran a Estados Unidos, muchas mujeres tienen que ir al frente como autoridades, no porque ellas quieran ser autoridades o estén en espacios de toma de decisión, sino porque se ven obligadas, pero el estar en este espacio no les favorece para que ellas sean dueñas de la tierra, no les favorece para que tengan un documento que les acredite que sean dueñas de la tierra. Sin embargo, tienen que cumplir con esas mandatos de la comunidad. Entonces, yo creo que nos falta mucho camino por recorrer para hacer realidad estas leyes que están a nivel nacional, pero que necesitan aterrizar en la comunidad, y justo se necesitan implementar políticas públicas donde las mujeres, primero, haya alguna ley secundaria para que en las comunidades, los municipios puedan hacerlas valer. Y sobre todo, mucha sensibilización en las comunidades para decirle, oye, pues las mujeres son más del 50% del pueblo, y ¿por qué es que no están teniendo derecho a un pedazo de tierra? Y te preguntaría si hay alguna iniciativa gubernamental que vaya en ese sentido de lo que acabas de plantear. Hasta donde yo sé, no hay una iniciativa como tal. Sin embargo, hay mucha sociedad civil que está empezando a trabajar el tema de los derechos agrarios con las mujeres, y están empujando justo que haya esta iniciativa, porque si bien en la ley se dice que toda persona tiene derecho a una tierra, pero mientras no se diga que a una mujer, pues no está escrito, es como si no estuviera dicho, y entonces a veces nos enfrentamos las mujeres en las comunidades a algo que se le llama usos y costumbres, que yo estoy de acuerdo en que existan los usos y costumbres siempre y cuando estos no violenten los derechos de las mujeres. Que me hiciste recordar la ley revolucionaria de las mujeres de Ramona, que decía precisamente que estos usos y costumbres no podían violentarlas, y un ejemplo era que las mujeres pudieran elegir con quién casarse, por ejemplo, ¿no? Después de este paréntesis, regresando al tema del cambio climático, a lo que tú estabas señalando de
de las afectaciones que puede tener producto de este cambio climático, ya sea por inundación, ciclones, vientos, etcétera, las mujeres. Y después de este tipo de hechos, lo que estamos viendo ahora en términos de estas ayudas, el censo que se va a desarrollar, cuando hay este tipo de situaciones, te pregunto, estas ayudas gubernamentales, estos programas que surgen a partir de la tragedia, piden también, por ejemplo, que ellas sean dueñas y que tengan el documento de propiedad, o ahí no hay barrera. Lamentablemente sí hay esta barrera porque piden que las personas, hombres y mujeres, pues tengan este documento que les acredite que son dueños o dueñas de esa casa o de esa tierra. Y obviamente aquí la desventaja son las mujeres, porque si bien los hombres a lo mejor no lo tienen, pero es mucho más fácil que vayan con la autoridad y les extienda una constancia. No es lo mismo para el tema de las mujeres. Ellas tienen menos acceso a estos programas y a estos proyectos debido a que se enfrentan a que no tienen este documento. La Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, ¿qué tanto ha adoptado esta mirada de género, reconociendo las condiciones de desigualdad que viven las mujeres para poder empujar precisamente la política pública que se hace necesaria, querida Nadia? Ha empujado a través de proyectos que tienen que ver con les llaman ellos proyectos de género, que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Sin embargo, en la realidad, cuando una comunidad tiene que decidir a qué proyecto le apuesta de los que refiere el INPI, si tienen infraestructura para una carretera, para tener algún bien material, o si un proyecto productivo para la comunidad y tienen el proyecto que va a informar sobre los derechos de las mujeres o el derecho agrario, por ejemplo, pues obviamente la mayoría de la asamblea va a decidir que la comunidad elija un proyecto de infraestructura, una carretera, va a elegir un proyecto productivo y obviamente no va a pasar en la asamblea este proyecto que hable sobre los derechos de las mujeres. Entonces, aun cuando el INPI haya implementado esto, en la realidad las mujeres en las comunidades estábamos muy lejos de acceder a esta información y a estos proyectos. ¿Y frente a qué, digo, bueno, ante el cambio climático, cuáles tendrían que ser las acciones prioritarias que tendrían que tomar no solo el gobierno federal, sino el estatal y el municipal, para garantizar que estas condiciones de desigualdad que enfrentan las mujeres rurales pues vaya acortándose para garantizar la igualdad? Pienso que una de las, ¿cómo les llaman? Cuando ellos tienen como sus reglas de operación dentro de cada institución, pudiera ser que pudieran modificarla y que para el acceso a estos proyectos o programas, ya sea federales o estatales, pudieran quitar solo para las mujeres esta parte de que contengan o tengan un documento que les acredite que son dueñas de la tierra o que son dueñas de cierta casa para que ellas puedan acceder. Esa sería una forma de que las mujeres pudieran acceder. Otra es quitar esta barrera de que los proyectos solo se decidan en la asamblea y en la comunidad, porque sí, considerando que las mujeres no están en las asambleas, por lo tanto no van a tomar esa decisión. Entonces hay que buscar otra estrategia para que las mujeres realmente puedan acceder a esos programas y proyectos. Muy bien, mi querida Nadia. ¿Algo más que tuviéramos que estar contemplando a propósito del Día Internacional de la Mujer Rural? Considerar que hay muchas mujeres en las comunidades que sustentan a la población que está en las ciudades y que además estas mujeres se enfrentan a muchas barreras, pero una de ellas es justo las políticas que no están adecuadas con esta mirada para las mujeres y sobre todo en comunidad.
Y otra de las cosas que me parece reconocer es que las mujeres se están organizando y están visibilizando el tema en las comunidades y están trabajando y se están organizando a nivel regional para hacer foros, encuentros y llegar a una propuesta de una política pública y una reforma para que ellas puedan ser dueñas y acreedoras de esta tierra. Y entonces yo creo que es importante también apostarle a que estas mujeres puedan tener otros tipos de accesos y presupuestos para poder hacer realidad este sueño, y que además la tierra debería de ser de todas, de todos, pero sobre todo de las mujeres que lo trabajan diariamente y que son jefas de familia, y reconocer el trabajo que hacen, porque es grandísimo, es muy complicado hacer producir la tierra. Ellas siembran, cosechan, y hay que darle también un valor agregado al trabajo que ellas hacen, pero al producto que nos llega a la mesa. Absolutamente, hacer realidad la frase revolucionaria de la tierra es de quien la trabaja, y si ellas la están trabajando, pues tendrían que ser las dueñas de esa tierra. Mi querida Nadia Maciel Paulino, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. Gracias, un gusto por la invitación. Eso fue todo en Análisis Feminista. Les invito a que puedan hacer llegar sus comentarios precisamente a través de nuestras distintas redes sociales, y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.